Saludos compañeros de Teoría y Política Monetaria. Nos encontramos en una nueva sesión de las clases correspondientes y vamos a desarrollar las teorías sobre causas de la inflación. En primer lugar nos vamos a referir a las teorías referidas al tirón por demanda, es decir, a las que se explican por demanda, de tal forma que en general esta inflación se le va a atribuir al exceso de demanda por bienes y servicios. Y la vamos a ver cómo es que se ve a partir de cada escuela del pensamiento económico. Partamos en primer lugar de la explicación clásica. La explicación clásica, recordemos, nos mencionaba que el mercado garantizaba que existe el pleno empleo. Recordemos que el pleno empleo implica que la economía se encuentra produciendo a toda su capacidad. De tal forma que se tiene una aproximación de largo plazo. Y en el largo plazo todas las variables se ajustan para lograr este pleno empleo de los recursos de la economía. Y las variables que se ajustan son los precios y los salarios, que en cierta forma deberán tener la característica de ser flexibles para poder responder a que la demanda se ajuste a la oferta. Partiendo de este esquema, desde el punto de vista clásico, la producción es una función del capital, el trabajo y la tecnología. Quiere decir que los factores de producción, capital y trabajo, son los que van a hacer que se produzca más. Y la tecnología va a hacer que, dada la cantidad de capital y trabajo, se produzca más. Es decir, la que va a hacer desplazar toda la función de producción. Eso corresponde al lado de la oferta. ¿Y cómo se representa ahora la demanda? La demanda se le va a representar a partir de la ecuación de cambios de la teoría cuantitativa del dinero, donde MB es igual a P por Y, es decir, la cantidad de dinero multiplicada por su velocidad es igual al nivel de precios por la producción. En el sentido de que el dinero es el que financia la compra de bienes y servicios. De tal forma que cambios en la cantidad de dinero producirán cambios en la demanda agregada, debido a que al aumentar, por ejemplo, la cantidad de oferta de dinero, se produce un aumento en la liquidez, en la cantidad de dinero de la economía, y por lo tanto las transacciones se adelantan, eso se presiona la demanda agregada y por lo tanto sube el nivel de precios. Entonces la ecuación de cambios se la puede expresar como una función de demanda, donde vemos que despejando la producción se obtiene la ecuación de demanda que depende de el dinero, la velocidad y el nivel de precios. Y considerando que la velocidad sea constante, precisamente se puede explicar que las variaciones en la cantidad demandada se pueden explicar por la cantidad de dinero. Es decir, si hay mayor cantidad de dinero, hay mayor liquidez y por lo tanto hay mayor demanda. Eh, pero recordemos que en pleno empleo, la producción no puede ajustarse de forma instantánea debido a que se está en el pleno empleo de los recursos productivos de la economía. Quiere decir que la economía está trabajando a toda su capacidad y por lo tanto cambios inmediatos en la capacidad productiva no son viables. De tal forma que se tiene una oferta agregada vertical dada por Y0. Entonces, cuando crece la cantidad de dinero, estamos hablando aquí que va a tener un efecto sobre la demanda agregada, Y0 se desplaza hacia Y1, es decir, la línea sólida de demanda agregada hasta la línea punteada azul. Y por lo tanto, como la economía no puede responder aumentando el nivel de producción, se tiene un nuevo nivel de producción que sea igual al anterior, simplemente con un mayor nivel de precios. De tal forma que en última instancia los aumentos en la cantidad de dinero implican aumentos en la demanda agregada
y la demanda agregada implica aumentos en el nivel de precios. De tal forma que en este caso se puede ver que la inflación tiene su origen en presiones exógenas de la demanda. En este caso, la demanda se ve presionada por el aumento en la cantidad de circulante. En este contexto, pues la política económica se va a limitar al control de la cantidad de dinero, debido a que la cantidad de dinero es la causante del aumento en la demanda agregada y por lo tanto el aumento en precios. Entonces la cantidad de dinero deberá ser compatible con el crecimiento de la producción. En otras palabras, el dinero deberá crecer al ritmo al que crece la producción. ¿Qué pasa con la explicación keynesiana? Recordemos que con la explicación keynesiana implicaba que los mercados no se ajustan automáticamente, es decir, que las economías no están en un pleno empleo de sus recursos y al no existir un pleno empleo de los recursos de la economía, hay capacidad productiva no empleada. En este caso podemos decir que el factor trabajo existe de tal forma que no todo se ocupa de forma eficiente en la economía y por lo tanto hay desocupación o desempleo. De esta forma, en el esquema keynesiano, la política económica puede reactivar la demanda, pero esta reactivación de la demanda, este impulso que se da a la demanda, puede presionar a la estructura de costos, es decir, subir el precio de los costos de los insumos para las empresas y trasladarán esos costos hacia los consumidores finales en forma de eh, precios más elevados para productos finales. Eh, entonces decimos que la producción, el aumento de la producción y lo que conlleva el aumento del empleo presiona a los costos debido a, en primer lugar, aumentos salariales mayores a la productividad. Quiere decir que debido a que se está en una etapa de expansión de la demanda, los trabajadores pueden demandar salarios mayores a el nivel de productividad, es decir, al nivel de aporte que se realiza a la producción. También debido a que se contrata más trabajo, más factor trabajo, recordemos que los factores de producción tienen rendimientos decrecientes, conforme se aumenta la cantidad de trabajo, la productividad marginal de cada unidad de trabajo adicional es menor, de tal forma que aumentos consecutivos del factor trabajo tendrán rendimientos cada vez menores. Además que los recursos productivos se hacen escasos, quiere decir que conforme se aumenta la demanda, los insumos de producción, al ser especializados, es decir, al no ser sustituibles entre sí, se hacen escasos y por lo tanto se hacen más costosos y eso repercute en la estructura de costos de las empresas. ¿Qué pasa con la curva de oferta agregada? Sí, hemos mencionado que en el caso de los clásicos, la curva de oferta agregada es vertical debido a que existe pleno empleo, pero en el caso keynesiano el pleno empleo no está garantizado, por lo tanto, habrá un tramo en el cual la curva de oferta agregada tendrá pendiente positiva. Y una vez que se llega al pleno empleo es cuando adquiere la característica de ser vertical. En el caso de la oferta agregada, va a estar dada por los denominados factores de producción y la tecnología. Y la demanda estará determinada por el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto de gobierno y las exportaciones netas, que es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. Para la visión de los clásicos, se podía decir que era la oferta la que determinaba el nivel de producción. Pero ante un escenario en el que la oferta no es vertical, sino que tiene pendiente positiva, se podrá observar que la oferta se acomodará a la demanda. En ese caso, en el tramo en que la oferta tiene pendiente positiva, la producción se determinará por la demanda. Quiere decir que el producto será una función Y de la demanda.
Y una vez llegado al pleno empleo, que es la situación clásica, ya la producción es una función de la oferta agregada. Quiere decir que la oferta agregada ya es de pleno empleo y será una línea vertical. ¿A qué se puede deber ahora que haya cambios en la demanda agregada? Pues se puede dar a cambios exógenos explicados por el gasto público, es decir, que el gobierno aumente sueldos y salarios o simplemente lleve a cabo programas de gasto que repercutan en una mayor liquidez de los agentes económicos. También va a haber mayor liquidez en los agentes cuando se reduce impuestos. Quiere decir que el ingreso disponible de los agentes es mayor debido a que la cantidad que requerían para impuestos es menor. Cambios en inversión, es decir, aquí entran los espíritus animales de Keynes, en el sentido de que si el ambiente es favorable para invertir, los agentes invertirán más y por lo tanto habrá mayor demanda agregada. Y al mismo tiempo aumento de las exportaciones. Si se aumentan las exportaciones en relación a las importaciones, pues la demanda agregada se expande. La diferencia que observamos es que hay una gama de explicaciones sobre la expansión de la demanda. En comparación, los clásicos explicaban que la demanda agregada solamente puede incrementarse por aumentos en la cantidad de dinero. De tal forma que estas ideas las podemos plasmar en un gráfico y vemos cómo la curva de oferta agregada tiene una pendiente positiva para posteriormente, una vez llegado el pleno empleo, tiene una forma totalmente vertical. Y en este tramo en el que la oferta agregada tiene pendiente positiva, es el tramo en el cual la política económica puede aprovechar la expansión de la demanda agregada para llevarla de YD a YD apóstrofe, es decir, de la línea sólida hasta la línea subpunteada, de tal forma que se expandirá la producción. Pero al mismo tiempo de expandir la producción, también se expande el nivel de precios, es decir, que aumenta la inflación. En este sentido, la inflación será un costo que se admitirá por aumentar la producción y recordemos que el aumento de la producción significa el aumento del empleo, es decir, que aproximadamente la inflación será el sacrificio que se debe realizar para poder estimular la actividad económica. Con esta interpretación de la actividad económica y el nivel de precios, surge una idea, y esa idea es la que existe una relación entre inflación y desempleo. Como hemos visto en la curva de oferta y demanda agregada, si aumenta el nivel de producción, aumenta el nivel de precios, pero un aumento en el nivel de producción significa que aumenta el empleo y por lo tanto el desempleo disminuye. Quiere decir que si aumenta la inflación, el desempleo disminuirá. Y esta será la relación que se tiene con la curva de Phillips, que cada vez que aumentan los precios, el desempleo disminuye. Esta visión se complementa posteriormente mediante la hipótesis de Samuelson y Solow, que dicen que existe un límite, es decir, que aumentos salariales mayores a la productividad del trabajo, los cuales también harán subir el nivel de precios, se transforman precisamente en una subida de precios cuando la subida de salarios es mayor a la productividad del trabajo. Quiere decir que los salarios, los ingresos para los trabajadores bien pueden subir siempre y cuando estén acompañados de un correspondiente aumento en la productividad de ese factor de producción. Quiere decir, cuanto más productivo sea el trabajo, requiere una mayor remuneración. Pero cuando el aumento salarial sobrepasa esa productividad, inmediatamente se traslada a precios. Veamos ahora cómo opera la curva de Phillips. Se va a mencionar que los salarios va a ser una función de la productividad marginal
del trabajo. Tenemos los salarios, que es una función del producto a su nivel natural multiplicado por el nivel de precios. Se aplica logaritmos a la ecuación, y recordando la regla de que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, y esos logaritmos aplicando una derivada con respecto al tiempo, lo que se obtiene es las correspondientes derivadas. La derivada de logaritmo de W es 1 sobre W, que era la derivada indicada. Logaritmo de P, la derivada del logaritmo de P es igual a 1 sobre P. La derivada del logaritmo del producto de pleno empleo es 1 sobre producto de pleno empleo. De tal forma que, reacomodando, obtenemos que la tasa de inflación, esto va a significar la variación porcentual del nivel de precios, la tasa de inflación se va a explicar a partir de la tasa de crecimiento de los salarios monetarios. La variación porcentual de los salarios monetarios menos el crecimiento de la productividad de la economía. De tal forma que eh, si la tasa de incremento de los salarios es mayor a la tasa de crecimiento de la productividad, esto va a implicar que se va a trasladar enteramente a la tasa de inflación. Phillips, recordemos que se basa en una aproximación microeconómica de Lipsey, y en función a observaciones empíricas que realiza con respecto a la relación entre variación de salarios y desempleo, y posteriormente que la variación de salarios se repercute en inflación, logra encontrar esta ecuación, que es precisamente curva de Phillips, en la que nos muestra que existe una relación negativa, dada por menos B, entre la inflación y la variación de la tasa de desempleo. Quiere decir que cuando aumenta la inflación, habrá un descenso del desempleo. Y si hay un descenso de la inflación, habrá un aumento del desempleo. De tal forma que, retomando un resultado de la teoría neoclásica, se dice que se contratará trabajo hasta que la productividad marginal del trabajo sea igual al salario. Posteriormente, aumentos del salario más allá de la productividad marginal del factor trabajo significarán un aumento en inflación. Ahora, analizando la anterior ecuación que veíamos, la del salario real, el salario real se va a definir como el salario entre el nivel de precios. Un aumento en el nivel de precios puede reducir el salario real, en el sentido de que se reduce el poder adquisitivo del salario, y por lo tanto se estimula al empleo y la producción, en el sentido de que se estaría abaratando en términos reales el factor trabajo. Esto lo entendemos porque un aumento en el nivel de precios hace que el salario pueda comprar menos productos, por lo tanto el salario real cae. Pero en términos de productos, los empresarios estarán pagando menos salario, por lo tanto eso estimulará que se contrate más empleo y en general la producción aumentará. De tal forma que como resultado podemos tener que la inflación es un sacrificio del aumento de la producción y el empleo, en cierto sentido porque existe ilusión monetaria, debido a que los trabajadores, cuando ven que su salario aumenta, no perciben el aumento en el nivel de precios, de tal forma que como ven solamente su salario nominal, es decir, la cantidad en términos monetarios de su salario, pensarán que tienen un mayor poder adquisitivo, pero de lo que no se percatan es de que aumenta el nivel de precios y eso disminuye el salario real de los trabajadores. De tal forma que mientras los trabajadores sufran esta ilusión monetaria, existe aumento en la producción y el empleo. ¿Qué pasa con la explicación monetarista? La explicación de la escuela de Friedman. Resulta que para Friedman los trabajadores
perciben el salario real a diferencia de el caso keynesiano. En el caso keynesiano los trabajadores percibían el salario nominal, es decir, el salario monetario, pero en el caso de la explicación de Friedman, los trabajadores perciben el poder adquisitivo del salario. Por lo tanto, se reformula la curva de Phillips e incorporan expectativas inflacionarias. Recordemos que las expectativas pueden ser de dos formas, la de expectativas adaptativas y la forma de expectativas racionales. Con expectativas adaptativas, las expectativas de inflación se forman en función a la inflación observada, es decir, la que está tomando curso, y la pasada, y la que se espera del periodo previo. La función es la inflación esperada del periodo previo, es decir, que en el pasado la inflación que se esperaba del periodo actual. Hay un factor de aprendizaje, un factor de aprendizaje que es una medida de corrección de errores, es decir, efectivamente como expectativas adaptativas, los agentes económicos ven el pasado y ven los resultados actuales para poder formular expectativas con respecto a los resultados futuros. Pero esa metodología no es perfecta, por lo tanto se cometen errores. Entonces existe un factor de aprendizaje de tal forma que hará que los agentes económicos den un mayor peso o una mayor ponderación a los resultados recientes. Quiere decir que la inflación reciente será el mejor predictor de la inflación futura, sin descartar que la inflación en periodos anteriores también tiene cierto poder predictivo, pero menor. Entonces, considerando que se tome en cuenta la inflación esperada, la curva de Phillips con expectativas adaptativas se reformula de esta forma. Quiere decir que la inflación va a ser igual a la inflación esperada menos el correspondiente desempleo. El desempleo observado menos el desempleo de la tasa natural de producción. Entonces, la inflación va a aumentar si el desempleo es menor a su tasa natural. Quiere decir que se está contratando trabajo más allá del nivel de pleno empleo. Al mismo tiempo que también la inflación va a aumentar conforme aumentan las expectativas de inflación. Recordemos que en el largo plazo, que es el plazo que es el relevante para Friedman, recordando que en el corto plazo las variables reales pueden responder a cambios monetarios, pero posteriormente en el largo plazo todo vuelve a su equilibrio. Entonces, en el largo plazo, que es el horizonte relevante para Friedman, la curva de Phillips es vertical. Y partiendo de una situación de pleno empleo, una expansión en la demanda efectivamente presiona el empleo. Los trabajadores van a percibir el aumento del nivel de precios y en el sentido de que perciben los salarios reales, presionan el aumento de salarios nominales, los salarios suben y por lo tanto baja el empleo, pero el nivel de precios permanece más elevado. De tal forma que en pleno empleo, una expansión de la demanda solamente repercute en precios más elevados. Expansiones sucesivas de la actividad solamente funcionarán en el corto plazo y a la larga lo único que generarán será inflación. Nuevamente esta visión de las expectativas adaptativas nos está diciendo que la política económica podría tener efectos meramente transitorios, de tal forma que cada vez que se incrementa la actividad económica, lo único que se consigue es mover toda la curva de Phillips de un punto a otro punto. En primer lugar, considerando la línea sólida, un aumento de la actividad presionará del punto A al punto B el aumento en la cantidad de precios, lo cual implica mayor actividad y al mismo tiempo mayor empleo. Por lo tanto, el desempleo disminuye, pero conforme los agentes económicos perciben el nivel de precios, los trabajadores demandan mayores salarios y por lo tanto la demanda disminuye.
conforme suben los precios, se recupera el nivel de pleno empleo C, considerando que se tiene la misma actividad económica, pero a una mayor inflación. ¿Qué pasa con expectativas racionales? Con expectativas racionales, la inflación esperada es muy próxima a la inflación verdadera, debido a que recordemos que la hipótesis de expectativas racionales implica que los agentes económicos disponen de toda la información relevante sobre la inflación, es decir, que estarán enterados de la política monetaria, estarán enterados incluso de teoría sobre la inflación, de tal forma que podrán adelantar eh, o percibir los efectos de la inflación, de tal forma que los agentes económicos ya no pueden sufrir ilusión monetaria en el sentido de que aumentos de la demanda agregada significarán, como en el caso keynesiano, aumentos del nivel de precios, pero también aumentos en el nivel de la producción permanentes, o como en el caso de expectativas adaptativas, que el aumento en la producción es temporal, pero el aumento en el nivel de precios es permanente. En este caso no va a haber un trade-off, es decir, una relación de intercambio entre inflación y desempleo, ni a corto ni a largo plazo. De tal forma que se va a entender que aproximadamente la inflación va a ser igual a la inflación esperada debido a que los agentes cuentan con toda la información relevante sobre la formación de la inflación. Entonces, aproximadamente la inflación es igual a la inflación esperada, considerando que la economía va a permanecer bajo el nivel de pleno empleo, de tal forma que las desviaciones del desempleo con respecto al nivel de pleno empleo prácticamente son nulas, es decir, aproximadamente cero. Y dado eso, aproximadamente la inflación solamente se explicaría por la inflación esperada y ya no por variaciones en el desempleo, de tal forma que la curva de Phillips en este caso se hace totalmente vertical. De esta conclusión se observa que no hay una relación entre inflación y desempleo, quiere decir que si se incrementa la actividad económica, si se incrementa la demanda agregada, siempre será bajo el nivel de pleno empleo, el desempleo no disminuirá, no aumentará tampoco, lo único que aumentará será el nivel de precios, considerando de esta forma que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. En este sentido, esta interpretación de la escuela monetarista con respecto a la inflación tiene un efecto totalmente directo con respecto a perturbaciones monetarias, sin incurrir en el mecanismo de transmisión con variables que son reales, es decir, el empleo y el salario. Entonces, se puede distinguir que hay dos aproximaciones. El monetarismo tipo 1, podemos decir el monetarismo suave, en el sentido de que la política económica puede tener efectos de corto plazo, pero ya no en el largo plazo. Y el monetarismo tipo 2, en el sentido de que la política económica sería neutral tanto en el corto como en el largo plazo. De tal forma que en esta conclusión del monetarismo tipo 2, de que la inflación es aproximadamente igual a la expectativa de inflación, se logra llegar a la misma conclusión que la de los clásicos. Es decir, que la inflación se debería exclusivamente a cambios en la cantidad de dinero, que cambios en la cantidad de dinero serían las causas que afectan a la demanda agregada y por lo tanto las que presionan, las que tiran los precios hacia arriba. Entonces aquí ya tenemos un conjunto de explicación con respecto a la inflación y por el lado de la demanda, y en una posterior sesión se estará explicando qué pasa con la inflación con el lado de la oferta. Por el momento eso sería todo y nos encontramos en una siguiente clase. No olviden seguir estas sesiones junto con las lecturas que se indican. Que estén muy bien. Hasta luego.